Trataron el tema del partido de Boca y Corinthians, así que me sacaron una parte, digamos, de esta cuestión. La verdad que la actuación transparente del árbitro paraguayo, ¿no, Amarilla? El señor Carlos Amarillo. Un gran árbitro, uno de los mejores. Un enorme árbitro, un árbitro que conoce muy bien lo que es que las manos en el área no son penal, que interpreta muy bien la posición adelantada y demás. La verdad que brillante. Un error lo tiene cualquiera. Dos también. Dos, tres. Bueno, pasando un poco más a las cuestiones más serias, la instalación que hay de un doble juego respecto al poder político, tanto el nacional como el provincial, de adjudicar a una serie de denuncias, de sospechas, de cuestiones vinculadas con acciones que estarían fuera de la ley a la pelea política. Y la virulencia que tiene en algunos casos la pelea política hace que sea complejo muchas veces el análisis de los temas, hasta qué punto algunas cuestiones tienen sí una motivación desde el lado de la disputa del poder, de las cuestiones que tienen que ver con un año electoral y demás, y otras que están basadas en hechos concretos, que más allá de intencionalidades que tengan quienes busquen generar una instalación de esto, los hechos existen, están corroborados, hay pruebas documentales y demás, más allá de los tiempos en los cuales la justicia se expida, ¿no? Y por eso a veces discernir estas cuestiones, fundamentalmente cuando se tratan de hechos de corrupción, desde hasta dónde hay una intencionalidad política y hasta dónde hay un hecho concreto, es algo complejo. Pero me parece que la base en todo esto, pero sin importar si lo hace el kirchnerismo, el del sotismo, el mestrismo, el agente de Wiener, el socialismo, el juecismo o el partido que sea, es esto, es decir, ¿existe o no? De esto que se está acusando. Sí, pero el que me acusa es esto, es aquello, me quiere desprestigiar por esto, quiere el cargo que yo tengo, no quiere que yo acceda a tal otro. Bueno, pero ¿existe o no? Para seguir con el ejemplo de recién, ¿fue penal o no fue penal? ¿La agarraste con la mano en el área o no la agarraste? Sí, la agarré con la mano, pero lo que pasa es que justo en ese... Bueno, es penal. O sea, más allá de que el árbitro te quiera perjudicar, de que el otro equipo intente sacarte de la copa y lo que sea, me parece que esta cuestión que se está tiñendo en una serie de hechos y demás, ayer un poco la lógica argumental que planteaba el ministro Dante Heredia en la legislatura era esta, ¿no? Decir que es víctima de una acción que intenta desprestigiar el gobierno provincial, sin reparar en algunos detalles concretos, en el caso de él, no el de él, pero de su subordinado, de personas de su confianza que él había puesto, aparentemente, si no hubiesen renunciado, cometieron acciones que están fuera de la ley. Pero ¿no? Es que está mal el planteo inicial para mí. O sea, Heredia, cuando dice es víctima de una conspiración, o no sé cómo, no le dijo conspiración, pero eso es más o menos el sentido. Pero eso puede ser que después de ocurridos los hechos, se haya montado algo como para aprovechar la volada. Pero los hechos no lo cometieron más que sus propios funcionarios. Ahí no hay nada raro, digamos. Están filmados los funcionarios. Y fíjate vos que en esto... Si hay una conspiración, los protagonistas centrales son los funcionarios de él. Claro, porque se repite en esto una lógica. Cuando vimos las pruebas contundentes respecto a cómo hacían empresarios fortísimamente vinculados, estrechamente vinculados al gobierno nacional para lavar dinero, pero en cantidades que, bueno, que sorprendió los testimonios que coinciden en que el dinero no se contaba, sino que se pesaba. O sea, cuando había pruebas, elementos, testimonios y una serie de cosas, el argumento en ese momento del gobierno nacional, de los legisladores, de los dirigentes políticos, de los adherentes del kirchnerismo, fue señalar esto, que hay una maniobra de la oposición, de las corporaciones mediáticas, de un montón de cuestiones tratando de desviar el eje de decir, bueno, sí, está bien, pero ¿ustedes subían en aviones dinero que después iban a paraísos fiscales o no? Sí. No, de eso no hablamos. Hablamos de la intencionalidad que tiene o el que denuncia, o este es un despechado, o fulano le arruinamos un negocio y demás. Sí, pero el tema de discusión del derecho existe, ¿no? Y en esto lo planteamos esta semana, ¿no?
esta cuestión de la discusión, de la corrupción y demás, fundamentalmente por los escándalos que sacuden al gobierno nacional, no de ahora. Ahora han encontrado un campo fértil en la opinión pública, porque hasta hace poco algunas de estas cosas eran denunciadas por algunos dirigentes opositores, por algunos medios y demás, y no encontraban una repercusión social como encontraron ahora. Digo, pero a partir de la repercusión social que encuentran ahora, se plantea una discusión interesante respecto a esto de la corrupción. Algunos dicen, quienes están más cerca de defender postura del gobierno nacional, no, estos hechos de corrupción son una especie de efecto no deseado, de cosas que siempre ocurre, de que lo importante son las grandes transformaciones que el gobierno hace y bueno, y como una especie de daño colateral se producen estos hechos marginales, entienden quienes defienden esto. Y hay otros que sostienen que en realidad algunas de esas transformaciones, a veces presentadas pomposamente, no son otra cosa que una especie de mampara para cubrir una matriz corrupta. Es decir, que casi todo lo que se hace para quedarse con dineros que deberían ser públicos y terminan siendo privados. Y me parece que esa discusión en la Argentina es interesante darla, en este gobierno o en el que siga. Y dejar de lado solamente las cuestiones de pelea política para lo electoral y demás, pero la verdad que cuando uno tiñe esto de intencionalidad y fundamentalmente cuando los propios actores hay veces, como decía, porque hay denuncias que hay razones, que hay denuncias que tienen solamente una motivación de carácter político electoral, pero cuando se tiñen de estas cosas es complicado, digamos, llegar al fondo de la cuestión y establecer la verdad. Y para finalizar en esto de la discusión política, algunos episodios de la oposición nacional, en un momento delicado, complejo, cuando se discuten cosas importantes, al aproximarse al tiempo electoral, la virulencia de los enfrentamientos, lo veíamos entre Juez y Vinen, entre Gil Lavedra y Carrió, con palabras que lejos están de ponerse a la altura de quienes dicen, bueno, vamos a reemplazar a un gobierno con el que no estamos de acuerdo por esto, esto y esto. Me parece que muchas veces a la oposición le falta ese sentido de la oportunidad histórica, es decir, estar a la altura de las circunstancias para aspirar a reemplazar al que considera ha agotado un ciclo, ¿no? Gracias, Roberto. Nos vemos mañana. Noticias.